Grabando. Bueno, Ahí Germán, va. buen día. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. La idea es que charlemos un poquito sobre preparación física, sobre todo aplicada al tenis. Eh, bueno, para los que no te conocen, sos Germán Gropa de Tandil, profe, amigo de toda la vida. La idea es que nos cuentes un poquito vos quién sos, tu trayectoria, qué has hecho, con quién has trabajado, qué estás haciendo en la actualidad, y después que nos metamos un poquito a hablar sobre justamente preparación física aplicada al tenis en las etapas de formación. Así que te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, Fede, ¿cómo estás? Buen día también a todos los socios de La Pradera. La verdad que es un gusto poder conversar, porque la verdad que siempre fue un lindo vínculo trabajar en conjunto, la relación que tenemos, tu profesionalismo. eh, Te conocemos de chico y ya la verdad que vimos tu progreso como profesional y sabemos que sos excelente. Entonces nos honra también volver a vincularnos de lo profesional. Eh, sí, yo estoy trabajando en la preparación física de tenis, en la Academia Tandil Tenis ya desde hace 24 años. Empecé en el año 96, había tenido anteriormente unas ayudantías con el profesor Juan Carlos Menchón, eh, ahí en la misma academia, hasta que, bueno, él en el año 97 se va a Japón con el fútbol, y bueno, es ahí cuando me ofrece quedarme al frente de la preparación física. Ahí comencé, bueno, con el equipo de competición y precompetición, En ese y momento, junto, ¿te acordás quiénes estaban? ¿Con quién sí, empezaste? casualmente en ese año tenía 18 años Mariano Zabaleta, y él ya estaba metido en el circuito profesional, estaba haciendo sus primeros pasos firmes. Ajá, eh, y bueno, tuvimos un muy buen trabajo en el año 97 con Mariano, que él ahí en febrero cumple los 19 años, ajá. ya se mete de lleno en el circuito. Y bueno, y estaban en la escuelita, como sparring de él estaba Diego Junqueira, y lo que es precompetición estaba Machi González, Diego Junqueira, bueno, que estaba Mónaco, con Juan Pico, ¿no? Juan, Pico también estaba, que son de la misma edad de Machi, Ajá. Piquito estaba, con una linda proyección, y en la escuelita recién ahí Juan Martín del Potro. Hasta el momento solo se veían que eran, qué sé yo, buenos jugadores. Juan Ajá. Martín siempre tuvo unas características, un perfil de muy buen jugador, pero todavía era chico en ese momento. Tenía 6 años, sí, 6 años tenía, pero creo, a ver, si mal no recuerdo, sí, 9 años. 9 años. Arranca en la escuelita con 6, y después cuando empezamos a trabajar juntos tenía 9 años, en el año 97, en la clase 88. Uh-huh. Qué lindo. Bueno, de ahí Así que bueno, sí, y ahí, arrancaste. ahí vino todo un desarrollo. Ya Mariano empezó a competir, vuelve Juan Carlos Menchón al año, Ajá. se queda un año con Mariano y con Diego Junqueira, después se vuelve a ir 2 años más, y ahí ya Mariano empezó a viajar solo con otro entrenador, y ahí me quedé con el equipo de competición, ya empezando a transitar más camino junto con estos chicos y otros jugadores que por ahí no han tenido renombre, Ajá. que han quedado en el camino, pero que no han hecho carrera profesional Pero que o por que ahí tuvieron andan. menos. Sí, sí, tal cual. De vez en Después cuando Juan andan Carlos en los vuelve, pasos. ahí le dije, mirá, ahora quédate con ya maduros, jugadores. María José Argeri también estaba en el circuito, quédate con los jugadores. Me dice, no, yo ahora empiezo a viajar con Mariano, y fue como hacerme cargo de los equipos de competición y de la etapa formativa o de los grupos de formación de la preparación física. Y ahí, bueno, empezamos a transitar un camino ya en el ámbito profesional con Diego Junqueira y Machi González, porque ya Pico se había ido, bueno, primero a Estados Unidos, a la Academia de Clerc, y Mm, después a los 6 meses a Barcelona. es verdad. Bueno, y después todo lo que sabemos que vino atrás, Machi.
gran doblista hoy en día. Qué grande Tremendo. el negro. Bueno, y hoy en Sí, día... Juan Martín nos sorprendió gratamente porque en poco tiempo tuvo una evolución increíble, un chico que jugaba muy competitivo. Ujú, Yo en ese momento trabajaba también en el fútbol paralelamente y le decía a Juan Martín jugaba al fútbol, y sí, le decía a mis compañeros, olvídense de Juan Martín, tenía 12 años. Este chico juega mucho al tenis. No, ajá, no, que lo vamos a necesitar. Así que bueno, hubo reunión familiar y con él y bueno, sí. claramente marcó su camino. Con 11 nos ganaba a nosotros que teníamos 14, me acuerdo. Mira, sí, sí, un Jugaba animal. mucho, ¿verdad? Bueno, Germán, ¿y hoy en día qué estás haciendo? Hoy en día, bueno, sigo trabajando en la Academia Tandil Tenis con nuevos jugadores, siempre. Tenemos otros jugadores que han surgido en esto. Hoy por hoy tenemos en la academia y chicos emergentes en el camino del profesionalismo. Ajá, Tal es el caso de Juana Larrañaga, que es lo más saliente. Hasta hace poco estuvo Lourdes Carlé, que ujú, ya ahora está en Estados Unidos, en la universidad. Un tiempito antes Bautista Otegui. ajá, Jugadores que han tenido una proyección muy grande y que nosotros definimos claramente nuestro perfil. ajá, Somos formadores. exacto. Hemos seguido etapa profesional de algunos jugadores, pero siempre como que el perfil La nuestro estuvo fortaleza más está enfocado ahí. en ese. Sí, entonces empezamos a derivar jugadores o a Capital, a Buenos Aires, Ajá, o bueno, acompañar en el deseo de cada uno. obviamente. Bueno, escúchame, metámonos ya entonces, si querés, a hablar. Como decíamos hoy, el tema de la preparación física obviamente es muy amplio, muy complejo. Podríamos estar días hablando, pero la idea es darle un enfoque concreto, que vos nos cuentes justamente el trabajo yo un poquito más específico que haces en las etapas de formación con todos estos chicos que tenés hoy en día y ahí vayamos como comentando. Bien. Sí, nosotros partimos de la base que identificamos cuáles son las capacidades prevalentes, las capacidades físicas prevalentes Ajá, en el tenis. Entendemos que el tenis es un deporte con una integración de capacidades funcionales, como lo son la velocidad, la potencia, la coordinación y la resistencia aeróbica, en función de las acciones motoras que tiene el tenis. Hacemos mucho análisis de movimiento, sabemos que estamos construyendo jugadores. ajá, Eh, entonces, el enfoque que se le da, más allá de la prevalencia de las capacidades funcionales, el enfoque es de construcción de los sistemas energéticos, que a veces, en algún aspecto, difiere en el caso del entrenamiento en un jugador profesional. ¿A qué voy? Nosotros tenemos que, para identificar, sí, cuáles son las etapas o las fases sensibles de aprendizaje o cuáles son las ventanas de mayor absorción de contenidos, por así llamarlo, ajá, para desarrollar una capacidad funcional determinada. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos desarrollar una capacidad como la resistencia aeróbica, nosotros sabemos que en la cancha un tenista no corre linealmente mucho tiempo. Al exacto. contrario, justamente lo que hace es, su resistencia está construida a partir de acciones veloces, acciones potentes, Cortas. submáximas en la mayoría de los casos y en algunos casos máximas, Ajá, eh, y que lo va construyendo, con lo cual significa que no solo tengo que hacer esas acciones, sino darle una base más amplia desde el punto de vista de la resistencia aeróbica, ajá, sabiendo que no es una capacidad prevalente. Nosotros ajá. tenemos que enfocarla desde que arranca en la escuelita. ¿En qué sentido? Tratando de disminuir lo más posible los tiempos muertos en los descansos. Nosotros Mm, cuando queremos construir un jugador resistente, una resistencia aeróbica a expensas de los esfuerzos anaeróbicos, eh, tenemos que lograr que nuestras clases sean dinámicas, que sean activas, que los tiempos muertos o los tiempos de recuperación ajá, sean cortos, muy cortos. que no superen los 2 minutos. Exacto. Buen dato. Puede haber una pausa mucho más amplia cuando después de una hora, Ajá,
que puede ser de 5 minutos, pero después enseguida volver a la práctica, que muchas veces pasa esto, que Ajá. hacemos un descanso y entre que se hidratan o comen algo, Sí, la recuperación pasó a ser de 8 minutos, de 6 minutos, es muchísimo demasiado. en ese sentido. Ahora bien, si nosotros queremos construir desde lo coordinativo, desde, qué sé yo, las velocidades gestuales, de la velocidad de desplazamiento, nosotros tenemos que implementar las acciones, nosotros tenemos que ver que una fase sensible en lo que es el entrenamiento o la estimulación de los tiempos de reacción, de la velocidad gestual, de la velocidad de desplazamiento, desde lo coordinativo, Ajá, lo podemos abordar desde los 6 años. exacto. 6, 7, 8 años. Entre los 8 y los 9 se dice que es la edad del talento, porque en esa etapa los chicos son una esponja, adquieren, Absorben todo eso. absorben todo. Por eso es una ventana de adquisición de conceptos técnicos. Que no quiere decir que obviamente uno continúa incorporando aspectos técnicos Más adelante, sí. toda la Toda la adolescencia, vida, sí, en realidad, sí. la vida. Lo que Hoy en pasa es que día, toda la vida. exacto, el sistema nervioso central está mucho más abierto y mucho más permeable en esas edades. Exacto, Entonces incorporar. está bueno pensar no solo las capacidades funcionales, sino la adquisición de conceptos, de habilidades motoras, de agilidad, de capacidades motrices, que la central de todo eso es el cerebro. Nosotros tenemos que pensar que no solo entrenamos el cuerpo, sino entrenamos también el cerebro a partir Ujú. de todas estas acciones. O sea, Ajá, el cerebro emite señales a partir de una acción veloz. Imagínate en una situación donde tomo decisiones, por ejemplo, para jugar una pelota cruzada en determinado momento, o para variar las velocidades, ajá, o para adquirir o corregir una técnica. exacto. Entonces el cerebro también es súper responsable y está buenísimo que lo podamos abordar desde edades muy tempranas, como la flexibilidad también, otro Ajá, componente. ¿Mm? ajá, buenísimo. Escuchame, Sherman, hoy en día, que eso también lo hablábamos hoy temprano, y me parece interesante como que lo hablemos un poquito. ¿Cuál notás vos que es el mayor desafío que tenés al entrenar la parte física en las camadas que tenés hoy en día con respecto a las anteriores? ¿Qué herramientas usás vos para llegarles a los chicos? Porque, bueno, como todos sabemos, a esas edades uno dice preparación física y obviamente la primera reacción de cualquier chico de 9, 10, 11, 12 años es que se va a aburrir, que eso no le gusta. Obviamente siempre hay un prejuicio, pero ¿cómo lo manejan ustedes con tu grupo de profes? ¿Cuáles son las herramientas que vos utilizás? Y, no sé, ayudanos un poquito a ver desde tu Bien, experiencia. bien, la pregunta es muy buena, porque nosotros los entrenadores tuvimos que cambiar metodologías eh, de llegada, de abordaje a los alumnos, no así métodos de trabajo. Eh, Hay Exacto. un cambio de paradigma de acuerdo a las personalidades y a los intereses y a las formas de adquisiciones de conocimiento. Por ejemplo, nosotros si pretendemos entrenar como entrenábamos hace 20 o 15 años atrás, hoy estaríamos utilizando metodologías equivocadas. ¿Por qué? Hay cosas que nosotros no entendemos que no se negocian, como es la constancia, la disciplina, la repetición, Ujú. que hay muchos aspectos que se adquieren por repetición, lo técnico, por Ajá. ejemplo. Pero entendiendo las generaciones actuales, que para contextualizar un poco, Después. antes había jugadores hace 15, 20 años atrás que eran capaces de mantener una sola tarea durante mucho tiempo. Ajá. Hoy eso es imposible, por eso la versatilidad de los ejercicios es importante, sin desviar el objetivo. Nosotros tenemos que saber que si nosotros trabajamos un objetivo, como puede ser la consistencia, por ejemplo, o
la ejecución, la repetición, la ejecución técnica de un golpe Ajá. y poder mantenerlo mucho tiempo. Bueno, nosotros entendiendo las nuevas generaciones, tenemos que entender que si el objetivo es repetición de una derecha o derecha cruzada, puedo empezar a variarle conceptos, porque los chicos de hoy tienen la capacidad de estar atentos a varias cosas a la vez, pero por poco tiempo. Okay. Entonces, entiendo que la tecnología, teléfonos, hace que podamos tener muchas ventanas abiertas y nuestro cerebro, vuelvo para atrás, es entender el cerebro. Nuestro cerebro está atento a varias cosas a la vez, pero no puede sostenerlas. Entonces, hoy un partido de tenis no cambió en el sentido de que la atención, el enfoque, la memoria, juegan un papel importantísimo. Entonces, nosotros tenemos que poder empatizar con los alumnos. La comunicación es una de las herramientas y la estrategia para poder abordar un contenido. Y a lo mejor un contenido puede estar disfrazado de varias metodologías. Entonces, si trabajamos una derecha, la derecha puede repetirse, por decirte, 15 minutos bajo un aspecto, derecha cruzada. Después jugamos derecha paralelo, por poner ejemplos. Después variar las profundidades o las alturas. Y el contenido de la derecha sigue siendo el mismo, y a lo mejor lo tuvimos una hora con eso. ¿Sí? Lo mismo con otro golpe. Es decir, ustedes los entrenadores tienen muchísimos más recursos. Ahora, en la parte física sucede lo mismo. Exacto. Si nosotros queremos enfocarnos en como decíamos hoy, en la construcción de un sistema aeróbico a expensas de esfuerzos anaeróbicos, poder seriarlo, explicar cuál va a ser el objetivo, establecer diferentes estaciones, por ejemplo, 6 estaciones de un ejercicio coordinativo y aceleración lineal. Después, velocidad acíclica, lo mismo, otro coordinativo con aceleración ida y vuelta. Después lo mismo con zigzag. Después lo mismo aplicando golpes. El concepto de aceleración o de velocidad de movimiento, de desplazamiento, sigue estando. Lo que hago es variarlo. Exacto. Exacto. Y explicar. Es importante el diálogo. Importante el diálogo, escuchar, un diálogo de ida y vuelta, porque también está el aprendizaje mutuo. O sea, nosotros los entrenadores no somos los que bajamos líneas, sino que somos los que vamos guiando y hay un aprendizaje mutuo. Creo que es importante establecer eso y que el entrenador tenga claro cuál es el objetivo y hacia dónde se va a dirigir. Y compartirlo con el jugador. Siempre. Para que él sepa hacia dónde tiene que ir. Exacto. Para poder mantener el foco, mantenerse enfocado, que establezcan conjuntamente objetivos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con los chicos, cada uno tiene, a partir de este año lo empezamos a implementar, un cuaderno que es personal. Y ahí donde escribimos cuáles son los objetivos de carrera, objetivos a 5 años, a 3 años u objetivos del año. Okay. Entonces, eso hace que el chico tenga la mirada, que la pueda direccionar. ¿Sí? Antes era más fácil, no decíamos objetivos al año, se establecían en el calendario. Ajá. Pero ahora, objetivos al año. Entonces, cuando empezamos a ver que nos empezamos a desviar, volver rápido al eje. ¿Sí? ¿Qué puede ser desviar? Está la queja, estoy cansado hoy paro porque estoy cansado. O sea, muchas veces el jugador quiere decidir y parar. Claro. Y decir, bueno, si establecemos un objetivo, ¿cuál es el objetivo? No te hagas problema, que el cansancio se va a pasar. ¿Sí? El cansancio hoy se te va a pasar. O sea, el tema está, si nosotros mantenemos el objetivo, puedo desviarme un poco hasta que pueda volver, porque hay un compromiso mutuo. Entonces, por eso digo que la empatía, el diálogo y fijar el objetivo son los que nos van a mantener el foco y el rumbo. Entonces, está la parte de diagramación, de planificación, de programación, que tiene que estar escrito para el entrenador para poder comunicarlo. ¿Sí? O sea, saber que si hay
etapas sensibles o ventanas de adquisición de contenidos, de la velocidad de reacción, de los tiempos de reacción, a los 6 años hasta los 10 años, no me tengo que desviar de eso. Exacto. ¿Sí? A veces que a esos chicos no se lo podemos contar porque le podemos decir, es importante que vos te desplaces rápido, que Exacto. te muevas rápido, que frenes y cambies de dirección rápido. ¿Sí? Si no lo explotamos ahora en ¿Cómo? este momento, ya después es tarde. Exactamente, exacto. Es ahora, si no, después es tarde. Después, lo mismo con el abordaje del entrenamiento de la fuerza. Ajá. ¿Para qué va a estar dirigido? ¿No? Entonces, nosotros lo que hacemos con esas categorías entre los 10 y 12 años es aprendizajes motores. ¿Sí? Porque sabemos que nuestro objetivo está en el control motor, en la estabilidad, en los trabajos preventivos, que saber que nuestra cadena posterior, lumbares, isquiotibiales, glúteos, se van a encargar muchísimo de frenar. Entonces, lo que hacemos es adquirir aprendizajes motores, porque cuando ingresan en la etapa de la preadolescencia, tienen que ir aprendiendo justamente lo que es una sentadilla como básico de fuerza, lo que es un push-up, una flexión de brazos para la adquisición del empuje, como básico de fuerza el press de banco, y no solo ese ejercicio principal, sino la regresión de aprendizaje. Por ejemplo, no puedo hacer una sentadilla, no importa. O sea, Exacto. si ese es el ejercicio básico de fuerza, bueno, ¿cómo ir Lleguemos a eso. construyéndolo? Ladrillito por Exacto. ladrillito. Ladrillo por ladrillo, una subida al banco, en fin. Para poder aprender a acelerar, ¿sí? Y a Ajá, desacelerar. ajá. Clarísimo. Escúchame, me imagino que al igual que con todos, te pasa, obviamente, cuando manejas grupos, ¿no?, de entrenamiento de chicos, inevitablemente, muchas veces, ¿no?, las comparaciones entre ellos mismos, eso, dentro de la familia, ¿viste?, siempre están muy, muy expectantes sobre el desarrollo de sus hijos. Contame un poquito vos cómo manejás esa parte. Sabemos que hoy en día el tema de individualizar dentro de los grupos de trabajo, ¿no?, las tareas con cada chico, pero sobre todo también, ¿no?, con las familias, que ellos vayan entendiendo que cada uno, ¿no?, va a su tiempo y que cada uno va adquiriendo esas habilidades a velocidades diferentes, es clave también, ¿no?, de hacer entender. A mí me gusta mucho hablar, ¿no?, de la teoría del trípode, de hacerle entender, ¿no?, a la familia, a los padres, de que si ellos no son parte de un equipo, de que si no nos ayudan de alguna manera a llevar bien ese proceso de formación, todo se hace más difícil y todo tarda también más en llegar. Ahí vos como profesional esa parte, ¿cómo la manejás? Absolutamente. Eso es muy bueno, Fede, porque entender que el proceso, primero, el proceso de formación, nosotros estamos formando jugadores y personas. Ajá. Tenemos que entenderlo colectivamente así, independientemente de la academia que sea. Y está muy bien porque la participación del entrenador, la participación del jugador y la participación de la familia son muy importantes y cada lugar tiene entidad propia y hay lugares donde se van a cruzar y hay que entenderlo como una cuestión interdisciplinaria. ¿Sí? Cada uno tiene su rol, por eso es importante que el entrenador a veces sea entrenador, sea asesor también, sea, no tengo un amigo, pero sí, por eso decía, empatizar. Como la familia también es importante que no se meta en el rol del entrenador, porque muchas veces pasa que el entrenador da una función y después en la casa no, pero vos tenés que jugar con la derecha de este lado. No, la familia es la que va afectivamente y económicamente a dar soporte y bancar a su hijo, al jugador. Pero el rol técnico-táctico corre por cuenta del entrenador, el rol físico lo mismo. Y el jugador es el que tiene que predisponerse a ese trabajo. Creo que la confianza va a ser
sumamente importante, y el diálogo, o sea, la confianza se construye a través del diálogo. Ajá. Eso va a ser importante. En el caso de que haya hermanos, o bien compañeros, otros chicos distintos, entender la individualidad. Cada uno es único. Entonces, al ser único, genial que sea único, sería un error caer en comparaciones, porque los desarrollos de distintas capacidades funcionales maduran a distinto tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico y del punto de vista biológico. Las maduraciones son individuales. Como somos individuales, por tener un nombre, un número de documento, una cara, un ADN único, también el desarrollo y la evolución, el desarrollo evolutivo de distintas capacidades es único. Entonces, tenemos que pensar que hay chicos que, qué sé yo, evolucionan a los 14 años, por decir algo, otros a los 16, otros a los 12. Entonces, caer en las comparaciones sería una equivocación. Y además, depende cuál es el objetivo. Muchos padres también pretenden que los chicos sean profesionales, y el mismo destino va a determinar que sean o no profesionales. Por deseos individuales, por trabajo, por foco. Y acá nosotros hemos tenido ejemplos, si queremos contextualizar y achicar el mundo de evaluación en cuanto a los 5 que más lejos han llegado desde esta camada, después hay otras anteriores, pero si queremos contextualizar el éxito de Juan Martín del Potro, sí, es buenísimo desde el talento, pero si lo nombramos a Diego Junqueira, su talento estuvo en cuanto al trabajo y evolucionaron en tiempos diferentes. ¿Sí? Mariano Zabaleta otro, Pico otro, Machi otro. En fin, si nosotros queremos fijarnos en el éxito en relación a que hayan sido profesionales, que eso está muy bueno, sí. Cada uno tuvo un desarrollo y una evolución diferente. Exacto. Por otro lado, nos ha pasado que chicos han dejado la carrera tenística, han continuado estudiando y después han regresado a compartir su título en mano con nosotros. Y bueno, vos has sido testigo de esto. Cuando vienen y te dicen, mira, me recibí, por ejemplo, de kinesiólogo, de abogado, de profesor de educación física, y el paso por la academia a mí me ayudó mucho a tener disciplina y constancia en el estudio. Y si eso también es éxito. Claro, y si eso no es éxito, ¿qué es? Claro, estamos de acuerdo. Absolutamente. Por eso creo que nosotros estamos, como te decía hoy, formando personas y formando deportistas, teniendo un plan, teniendo un objetivo, entendiendo que hay un aspecto técnico y táctico por un lado, uno físico por el otro, uno mental por el otro, uno afectivo por el otro, y que cada uno tiene su rol, como bien dijiste en el trípode de cuerpo de entrenadores, familia y jugador, interactuando, ¿no? Bajo la constancia, la disciplina, la comunicación, el diálogo y la confianza. Obvio. Bueno, Germán, la última para terminar, así de manera breve, a ver unas palabritas que nos puedas dejar. Por un lado, por ahí a los profes, ahí en el club, somos un grupo de casi, no sé, 90 docentes que trabajamos en diferentes áreas deportivas. Hay 9 deportes ahí en el club, así que obviamente todos los que te estarán escuchando te vayan a escuchar, van a estar muy atentos. Unas palabritas para ellos, para nosotros, algún consejito para los padres y también unas palabritas para los chicos, como para ir cerrando. Buenísimo. Me cuesta ponerme en estos lugares porque soy un ciudadano más igual que cada uno de ellos. Sí, pero te entiendo. En cuanto a los roles, exacto. Tal cual, en cuanto a los roles y por ahí el tiempo transcurrido, pueden cambiar las generaciones y pueden cambiar las formas de convivencia. Yo creo que, como te decía hoy, lo que no cambia es esta cuestión de honestidad y de entrega al rol que tenga cada uno.
por ejemplo, de nuestro lugar y para los entrenadores, creo que es importantísimo el tema de estudiar, de capacitarse, de que cada año y con cada alumno, que es único, como decíamos hoy, no tenemos recetas y tenemos que ir adaptándonos a los nuevos proyectos que son cada uno de los chicos. Con lo cual, lo que estudié hace 5 años o que me dio resultado con un deportista, quizás no me da resultado con el otro y tengo que reorganizar mi planificación. Digamos que la zanahoria la tengo que tener siempre adelante. Ser un apasionado de la profesión, ir a fondo con eso, estudiar, capacitarse, ir probando todo el tiempo y no relajarse, porque, insisto, lo que funcionó con uno, con otro no va a funcionar, y que el proyecto de un nuevo alumno es una esperanza nueva, es un nuevo proyecto, no es el proyecto que me dio resultado el año anterior. Cada vez necesito de una motivación. A los chicos que trabajen, que entrenen mucho, que confíen en sus entrenadores, que cuando están cansados, sabemos que están cansados, no decimos que no, están cansados, pero que ese cansancio se va a pasar, que si nosotros pasamos esa barrera de tolerancia a ese esfuerzo, nos va a poner mucho mejor que el día anterior. Entonces, el descanso ya va a venir. Hay que descubrir ese universo que hay detrás de tolerar ese esfuerzo, ¿sí? Banquémosla, ya va a pasar. ¿Sí? Después van a ver que nos vamos a ir mucho mejor después de ese entrenamiento. De acuerdo. Ese entrenamiento superado. Y a los papás, que sigan confiando, que sigan agradecer que siempre están, y que lo mejor que pueden hacer es brindarles amor a sus hijos, y el amor también está traducido en respetar el espacio de los entrenadores, en respetarles el espacio a ellos mismos de disfrute, y que cuando los chicos tienen un tiempo de evolución, hay que entenderlo. A veces nosotros tenemos otras velocidades porque ya vivimos esas etapas. Y que dejarlos que experimenten que hay tiempo para estudio, hay tiempo para el teléfono, y hay un tiempo para el entrenamiento, y en todo el común denominador de todo es ir a fondo con el rol que tenemos cada uno. Muchísimas gracias por su tiempo y su espacio, en particular a vos, Fede. Sabemos que sos un gran profesional y que estás evolucionando muchísimo. Germán, Así gracias a que, vos. gracias. Un placer hablar. Ojalá esto se repita porque para hablar tenemos temas, podríamos estar días. ¿Sí? Te mando un abrazo enorme. Estaremos en contacto. Cariños. Gracias a ustedes. Muchas gracias igualmente, Fede. Chau, chau.